lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. El Señor no se olvida de los justos. El Señor no se olvida de una persona justa. Dios tiene planes, proyectos con cada persona que es justa y haya gracia delante de Él. Vamos a estudiar en el libro de Génesis, en el capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra del Señor: y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Sí, esta es la historia del diluvio. Aquel gran acontecimiento que sucedió no fue cualquier cosa. Este hombre de verdad vio el poder de Dios en una plenitud grandísima que me atrevería a decir que ninguno de los demás hombres de toda la escritura haya visto como lo vio Noé. Noé vio la destrucción de la raza humana. Noé vio la destrucción de todo ser viviente, animales, reptiles, aves, animales de todo género, árboles de todo género. Una destrucción total de toda la tierra a causa del pecado. El pecado se había crecido a dimensiones enormes que provocó la ira del Señor, que provocó el coraje de Dios, porque la humanidad se había pervertido en sus deseos, en sus pecados, y habían despreciado a Dios. No querían escuchar el mensaje de Noé, aquel hombre justo que predicaba que había un Dios que había creado los cielos, la tierra, la existencia, y que no le gustaba el pecado. Pero sin embargo, ellos seguían pecando, seguían en sus inmoralidades sexuales, y a las demás gente todo le parecía que eso era normal. ¿No te suena parecido que hoy en día nadie se ofende por la inmoralidad sexual que estamos viendo? Pero no es nada extraño. Nuestro Señor Jesucristo lo anunció e hizo un paralelismo que en los últimos días, cuando estemos prontos a su segunda venida, Él dijo que serían como ¿qué? Como los días de Noé, donde a la gente el pecado le parece algo normal, algo común, que hombre con hombre se case, que se practique el matrimonio de los homosexuales. Parece algo normal, parece algo común, pero es una aberración total delante de los ojos del Señor. Pero no es nada extraño, porque ya Jesús ya lo había anunciado en su mensaje. No es que los predicadores o los que anuncian el evangelio pretendan ser duros con estas personas. No, la situación es que se le hace ver el pecado a la persona. Dios ama a las personas, pero aborrece el pecado. Dios quiere corazones arrepentidos, hombres que vengan delante del Señor. Pero vamos a lo que estamos hablando, al tema de este día. Dios no se olvida de lo justo. Estábamos hablando que el ambiente que vivía este hombre Noé no era cualquier ambiente. Me atrevería a decir que nadie en esta tierra ha vivido semejante ambiente, atmósfera rodeada de tanta maldad, pecado, discriminación que le hacían a este hombre. Lo trataban de loco, lo trataban de ignorante. Era una persona que la discriminaban por su fe. No era fácil para Noé poder vivir en un ambiente, en una atmósfera de ese tipo. Pero un día Dios se acordó de él. Y Dios dijo: voy a usar a este hombre. Yo tengo plan, tengo un proyecto y lo voy a usar para salvar a la humanidad. Y Dios le dio una misión enorme, un reto grande que Dios le da. Y le dice: Noé, constrúyeme una
arca y Dios le da las medidas matemáticas de cuánto va a ser la longitud de la arca, la anchura de la arca, la altura. Dios le da los números matemáticos, el diseño, hacémela de 3 niveles. Y Dios le da todas las instrucciones a dónde van los animales. Y Dios le dice, ve, búscame parejas de animales de todo género, de todo tipo, porque yo voy a destruir a toda la tierra. Y así está en la Biblia. Fue tanto el pecado que había en ese tiempo que hirió el corazón de Dios. Pero solo este hombre, el hombre justo, agradó el corazón del Señor. Dice la palabra del Señor que vino el gran diluvio. Noé lo anunció que venía juicio. Nadie le quiso creer. Noé predicó por días y días y nadie obedecía la palabra del Señor. Y Noé comenzó en la fe, en la obediencia, a construir aquella arca que Dios le había pedido. Él, sus hijos, las esposas de sus hijos y por supuesto la esposa de Noé fueron los seres humanos que entraron en esa arca. Noé comenzó a construir en un día que parecía que no había lluvia, pero no había lluvia, no habían nubes en los cielos. Pero él sabía que Dios le había pedido que construyera una arca. Y comenzó a prepararse, comenzó a preparar alimento. Y fue aquel gran evento, aquel movimiento grande. Como las bestias, los grandes animales, reptiles, aves y todos esos animales fueron agrupados, concentrados en aquella arca que Dios le había dicho a Noé que la hiciera. Entonces, de repente, nosotros conocemos la historia cuando comenzó a llover y a llover y a llover y no paraba. La palabra de Dios se estaba haciendo una realidad. Un diluvio estaba cayendo y estaba inundando la tierra. Y dice la palabra del Señor que 150 días las aguas no pararon de subir de nivel, de subir de nivel, de subir de nivel, a cubrir los montes más altos que existían en la tierra, a tal punto de no quedar ningún ser vivo suspirando sobre toda la tierra. Es impresionante, no es cualquier cosa. Como dije al principio, Noé vio uno de los milagros, un mover de la mano de Dios que me atrevería a decir que ninguno de los demás haya visto. Ver la destrucción total de todo ser viviente que había en la tierra. Y así mismo dice la palabra del Señor que acabamos de leer en Génesis capítulo 8 versículo 1, que durante esos 40 días que llovieron y llovieron sobre la tierra, las aguas subieron y subieron y subieron a tal punto que toda la tierra quedó cubierta. Pero dice la palabra del Señor, y se acordó Dios de Noé en todo lo que estaba pasando. Y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias, el ganado que estaban en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas, hasta que Dios dijo a las aguas: ya no suban de nivel. Entonces vino el viento del Señor y comenzaron las aguas a decrecer, a bajar de nivel. Y dice la palabra del Señor que se tardaron 150 días para que las aguas bajaran de nivel, a tal punto que aquella enorme arca que Noé había construido, dice la palabra del Señor, que quedó en un lugar que se llamaban los montes del Ararat. Allí se depositó aquel semejante barco que había salvado la humanidad de la tierra. Esto no es una historia de ciencia ficción, esto es un hecho registrado en las escrituras. Esta es la palabra del Señor. Y entonces Dios hizo un pacto con los hombres, con Noé, que Dios dijo: no voy a volver más a destruir la humanidad, no la voy a destruir más. Y Dios hizo un pacto, como señala lo que nosotros conocemos como el arco iris. Cuando nosotros vemos que ese arco iris de 7 colores o más colores se
ponen sobre los cielos, eso significa que ya no va a haber más lluvia por ese momento. Y esa es la señal del pacto que Dios hizo con el hombre. No voy a destruir más la humanidad. ¿Pero por qué? Dios se acordó de un justo. Dios se acuerda de los justos. Dios siempre va a ayudar a un justo. No importa si el justo está en los momentos más difíciles de su vida. No importa si está luchando entre la vida y la muerte. No importa si está en una cárcel, en una prisión. Si es justo, va a salir de esa prisión. Si es justo, los papeles se van a mover a su favor porque es justo. Y si es justo, va a tener que salir de esa cama de hospital porque Dios se acuerda de los justos. Mira, otro ejemplo también tan importante que nosotros tenemos es en el libro de Génesis, en el capítulo 19, versículo 19. Y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción cuando destruyó las ciudades donde habitaban Lot. Estamos hablando de la ciudad de Sodoma y Gomorra, otra ciudad corrompida por el pecado, pero gracias a la intercesión de un justo como Abraham, hizo que salvara a su sobrino Lot. ¿Por qué? Porque Dios se movió a favor de la oración, de la intercesión de un justo. Un justo siempre será escuchado. Las palabras del justo tienen peso delante de la presencia del Señor. Dios se acuerda de los justos. Dios se acuerda de los justos. Velo aquí lo importante, lo que es necesario: ser un cristiano con transparencia, ser un cristiano con principios, con valores, poder respetar lo que se tiene que respetar, respetar la palabra del Señor, practicar la palabra del Señor, no solamente por decoro, no solamente para verme bien, sino porque necesitamos ser hallados justos delante de la presencia de Dios Todopoderoso, porque Él es nuestro Salvador. ¿Y qué es lo que nos justifica más? Es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y a causa de la fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos justificamos más delante de Él, delante de su presencia. Dios se acuerda de los justos. Dios no se olvida de los justos. Dios tiene siempre misericordia de los justos. Pero ¿qué pasa con aquella persona que no ha estado justa delante de Dios? Eso no quiere decir que estás descalificado. No, Dios es un Dios de misericordia. Que Dios es tan misericordioso que en el momento que tú pidas el auxilio, Dios te va a asistir. Dios te va a ayudar. Dios te va a dar una nueva oportunidad. Dios te va a levantar. Pero es tu decisión a no volver a ser el mismo. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta que de verdad tengamos cambios de corazones reales, no cambios falsos, sino cambios reales, cambios radicales, no cambios de mentiras, sino que Dios quiere vernos transformados a una totalidad en nuestro ser, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y así vamos a hallar gracia y favor delante de nuestro Señor Jesucristo. Noé fue un hombre que fue hallado justo. La historia lo cuenta como un hombre justo, un hombre de fe, un hombre al cual Dios usó terriblemente para ese momento de la historia. A lo que yo llamo los 4 puntos de la columna vertebral de la historia, comenzándose con Génesis, con el diluvio y la restauración y la salvación de la raza humana en los tiempos de Noé, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, que vino y murió en la cruz del Calvario para darnos salvación, y su segunda venida, la cual ha prometido que vendrá por su iglesia, vendrá
a salvar a cada uno de sus hijos. Así es que donde quiera que estás, te bendigo y nos vemos muy pronto en nuestra próxima reflexión aquí en Tiempo